Capítulo 1. Nacimiento y formación académica. José María Arguedas Altamirano nació un 18 de enero de 1911 en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Era hijo de don Víctor Manuel Arguedas Arellano y de Victoria Altamirano Navarro. Su padre era un abogado litigante y viajero, y su madre falleció cuando él tenía tan solo 2 años y medio de edad. En 1915, su padre fue nombrado juez en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, donde poco después se casó con una rica hacendada del distrito de San Juan, doña Grimanesa Arangolita Iturbí, viuda de Pacheco. La infancia de Arguedas estuvo marcada por la difícil relación que sostuvo con su madrastra. Ella sentía por su hijastro un evidente desprecio, y en una ocasión lo mandó a convivir con los criados indígenas de la hacienda. Estos lo cuidaron con cariño y le transmitieron su idiosincrasia, basada en el amor por la naturaleza. Educación y formación de José María Arguedas. Debido a los frecuentes viajes laborales del padre de José María Arguedas, su educación no la realizó en una sola institución, sino en diversas instituciones de diversos pueblos y departamentos de nuestro país. Es en la institución Miguel Grau de los Padres Mercedarios que cursó el 5º y 6º grado de primaria entre los años de 1924 y 1925, mientras su padre continuaba su vida itinerante y su hermano Aristides seguía su educación en Lima. En esta etapa de su vida es donde queda conmovido y plasma una de sus obras maestras, Los Ríos Profundos. En 1926, junto con su hermano Aristides, empezó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica, hecho que marcó profundamente su alejamiento del ambiente serrano que había moldeado hasta entonces su infancia. Cursó allí hasta el 2º año de secundaria y sufrió en carne propia el desprecio de los costeños hacia los serranos, tanto de parte de sus profesores como de los mismos alumnos. En 1928 volvió otra vez a la sierra. En esta ciudad cursó el 3º de secundaria en el Colegio Santa Isabel. Fue allí donde se inició formalmente como escritor al colaborar en la revista estudiantil Antorcha. Sus 2 últimos años de secundaria, de 1929 a 1930, lo cursó en el Colegio Nuestra Señora de la Merced de Lima, casi sin asistir a clases, pues viajaba con frecuencia a Yauyos para estar al lado de su padre, quien se hallaba agobiado por estrechez económica. Aprobó los exámenes finales, terminando así sus estudios escolares, prácticamente estudiando sin maestro. Labor académica y antropológica. En 1931, Arguedas se traslada a Lima e ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el propósito de estudiar letras. Pero, a la raíz del fallecimiento de su padre, ocurrido al año siguiente, Arguedas se ve forzado a ganarse la vida y entra a trabajar como auxiliar en la administración de correos. En 1937 es encarcelado en el Sexto, a causa de su intervención en una marcha antifascista que se llevó a cabo en la universidad, obteniendo su libertad en 1939. Poco después, lograda su licenciatura, inicia su trayectoria docente y paralelamente contrae matrimonio con Celia Bustamante. En 1941, Arguedas comienza a trabajar en el Ministerio de Educación, donde colaboró con la reforma de los planes de educación secundaria. En 1948 es nombrado jefe de la sección de Folclore y Bellas Artes en el Ministerio de Educación y termina sus estudios de antropología en 1950. Es así que pasa a formar parte de la plana docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, enseñando etnología. En 1953 es nombrado director del Instituto de Estudios Etnológicos, realizando su primer viaje por Europa, becado por la UNESCO, para efectuar diversos estudios tanto en España como en Francia. En 1963 es nombrado catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también director de la Casa de la Cultura del Perú, donde lleva a cabo una notable labor profesional. Para 1965, Arguedas es nombrado director del Museo Nacional de Historia. Poco después se divorcia de su primera esposa y se casa con Sibila Arredondo, quien lo acompañó hasta el final de su vida. Ahora hablaremos sobre el contexto social y político que le tocó vivir al escritor de Yaguar Fiesta. Primero comencemos con el contexto social.
La sociedad peruana de ese entonces se encontraba fuertemente fragmentada entre las élites de las zonas urbanas y las comunidades rurales indígenas. Estas últimas enfrentaban discriminación y exclusión, ya que no tenían un acceso a servicios básicos como educación y salud, a comparación de las zonas urbanas, así como en la marginación política y económica. Esta situación influyó en la obra de Arguedas, quien buscó dar voz a las culturas indígenas y destacar su riqueza cultural. Continuemos con el contexto político. Nuestro país, en ese entonces, vivía una época de inestabilidad política, marcada por golpes de Estado y gobiernos autoritarios, una situación no muy lejana a la actual que vivimos. En este contexto, las ideas socialistas y las reivindicaciones de trabajadores y campesinos cobraron importancia, influyendo en Arguedas. Esta realidad caló hondo en la sensibilidad del escritor, quien desde su profundo conocimiento de la cultura andina y su compromiso con los actores marginados, buscó plasmar en su obra la complejidad de esas tensiones sociales y políticas. Últimos años del escritor de Ríos Profundos. Luego de un intento fallido de autoeliminación, José María Arguedas se quita la vida el 28 de noviembre de 1969 de un disparo de pistola cuando era profesor de la Universidad Agraria de La Molina. Tras una larga lucha contra la depresión y las angustias personales que lo acompañaron desde su infancia, como la muerte de su madre, que lo deja huérfano a prematura edad, la ausencia de su padre por motivos de trabajo, los maltratos que recibió por parte de su madrastra y hermanastro, los cuales lo dejaron con una marca muy profunda en su vida, así como su constante lucha por encontrar un equilibrio entre las culturas andinas y occidental. José María luchó durante toda su vida con estos pesares. Así lo refleja en las cartas que solía escribir a sus más allegados. Cabe recalcar que pasó por muchos especialistas, hasta llegó a recibir electrochoques, pero para el escritor nunca hubo mejoría. La depresión terminó acabando con uno de los representantes del indigenismo. En su última carta, expresó que ya no tenía la energía e iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida. El legado del Taita Arguedas. En el ámbito de la literatura, es reconocido como uno de los mayores exponentes de la narrativa indigenista. ¿Quién no recuerda haber leído en el colegio obras como Los Ríos Profundos, Todas las Sangres y Jaguar Fiesta, que retratan con sensibilidad la vida, los desafíos y la riqueza cultural de las comunidades indígenas y asimismo la vida del escritor? Su estilo mezcla el español con elementos del quechua, creando una voz única en la literatura. Asimismo, nos describe en el Ríos Profundos cómo es el paisaje andino, ¿no? Haciendo que uno se sienta cercano a él. Asimismo, en la defensa de la cultura andina, cabe resaltar, ¿no?, que Arguedas dedicó su vida a dignificar y visibilizar a las culturas andinas, luchando contra la discriminación y el olvido. Fue un puente entre el mundo indígena y el occidental, destacando la necesidad de reconocer y valorar la diversidad cultural del Perú. Impacto en la identidad nacional. A través de su obra y su visión, Arguedas ayudó a redefinir lo que significa ser peruano, integrando las tradiciones indígenas en el discurso nacional. Asimismo, en el ámbito de la educación y antropología. Además de ser escritor, Arguedas fue un destacado antropólogo y educador, trabajando para mejorar la comprensión de las culturas indígenas y su inclusión en la sociedad peruana. Ahora hablemos de la producción literaria de José María Arguedas. Sin duda, José María Arguedas escribió muchas novelas, cuentos, que podemos resumir y narrar ahora mismo. Sin embargo, vamos a presentar dos principales. En primer lugar, Los Ríos Profundos. Los Ríos Profundos fue una novela publicada para el año de 1958. En ella trasciende el indigenismo tradicional,
al mostrar una convivencia de tensión y sincretismo entre las culturas quechua y mestiza. Además de ello, se presenta una dualidad cultural y conflicto de identidad. La novela sigue el viaje de madurez de Ernesto, un joven mestizo que enfrenta un conflicto de identidad entre el mundo andino y occidental. Su internado de Abancay representa esta lucha, combinando educación formal con la imposición de valores europeos frente a la resistencia indígena. A diferencia del indigenismo clásico, donde el indio es pasivo o idealizado, Arguedas en esta novela le da su propia voz, incorporando el quechua como lenguaje de resistencia y espiritualidad. Esto refuerza la visión mística del protagonista. Además de ello, cuenta con elementos muy singulares, como por ejemplo el realismo mágico y dimensión mística. Desde la perspectiva del gran escritor Alejo Carpentier, la obra se inscribe en lo real maravilloso, donde lo mágico y lo racional coexisten. La naturaleza cobra un sentido animista, ríos, montañas y vientos guían a Ernesto en su crecimiento. Esta visión se opone al cristianismo, mostrándolo como opresivo. En conclusión, la relevancia de esa novela radica en su representación compleja del mundo andino y su innovadora estructura literaria. Arguedas, como dije anteriormente, fusiona el español y quechua, historia y ficción, modernidad y tradición, denunciando la opresión indígena y reivindicando su riqueza cultural. Más que una obra literaria, Los ríos profundos es un testimonio de lucha por la identidad y la justicia social en el Perú y en América Latina. Ahora hablemos de Yaguar Fiesta. Yaguar Fiesta, publicada en el año de 1941, es la primera novela de José María Arguedas y una obra fundamental en el indigenismo peruano. Esta novela retrata el conflicto entre la tradición andina y la modernización impuesta por el Estado, reflejando la lucha por la identidad y la autonomía cultural de los pueblos indígenas. La historia gira en torno a la celebración de la Yaguar Fiesta en Puquio, una corrida de toros tradicional, en la que los indígenas enfrentan al toro con su propio estilo, desafiando las normas impuestas por la élite criolla y el gobierno central. Este evento simboliza la resistencia cultural y la lucha por preservar las costumbres andinas ante la imposición de valores occidentales. El conflicto se presenta entre los hacendados y las autoridades estatales, que buscan prohibir la fiesta por considerarla salvaje, y los indígenas, que defienden su derecho a mantener sus tradiciones. A través de este enfrentamiento, Arguedas muestra la tensión entre la modernidad y la tradición en el Perú rural. En conclusión, la importancia de Yaguar Fiesta radica en una denuncia de la marginación y el racismo que sufren los pueblos indígenas, pero también una celebración de su fuerza cultural mediante un estilo narrativo innovador que fusiona la oralidad andina con la tradición novelística occidental. Yaguar Fiesta se convierte en una obra clave para entender la problemática indígena del Perú y su resistencia ante la imposición cultural.